noches a toda la audiencia de su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, martes, como cada semana, estamos aquí para darles el contenido de los temas que nos interesan, los temas relacionados a energía y combustibles, la base de este programa. Hoy, coordinando aquí desde cabina, su compañero Ignacio Matos, quien me han dejado solo, todavía los muchachos no se han presentado. Tenemos a Luis Ramón, que se encuentra todavía en la ciudad de Atlanta, bajo la buena nueva de su tercer niño. Creo que está Luis vía Zoom. Buenas noches, Luis. Parece que todavía no se ha integrado. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien por allá? Todo bien, todo bien por aquí, todo bien. Un momentito. allá se escucha, sí, la buena nueva de el tercer niño de Luis. Lo estuvimos felicitando la pasada semana. Tenemos a nuestro compañero José Colón, quien también se va a sumar por la vía virtual. Hoy tenemos un contenido sumamente diverso, como es parte de nuestro programa. No tan solo nos enfocamos en los tópicos centrales de energía y de combustibles, sino que también tratamos de tener temas que de alguna manera accesoria, de alguna manera adyacente, puedan vincularse también a algunos sectores regulados de la actividad económica y que suman de forma aleatoria, de forma adyacente a lo que es el eje central de este programa. Por eso tendremos hoy a un invitado habitual, ya casi parte de la plataforma del programa, que es el señor Billy Romero, que nos estará hablando de emprendimiento, innovación y futuro. Eso será en el próximo segmento, porque en el que nos ocupa tenemos desde la ciudad de Miami a nuestro colaborador internacional habitual, ya miembro de este programa, el señor Miguel Andújar, que nos va a hablar un tema muy interesante que es el juego de inversiones. Creo que Miguel se encuentra conectado ya. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Luis. Buenas noches, José. Espero estén todo bien por allá. Saludos. Estoy conectado aquí también. Perfecto. No sé si quiere que empiece a abordar inmediatamente con el tema. Mira, ¿correcto? a mí me pareció sumamente interesante el título del tema que vas a hablar el día de hoy. Juego de inversiones, ¿no? Suena llamativo, suena atractivo. ¿De qué va este tópico? En realidad es más una interpretación del último recorte de la Organización de Petróleo, la OPEP, que no es más que un cartel, y la perspectiva que le están dando los inversionistas y cómo han interpretado las últimas noticias, como este conocimiento público. La semana pasada, la OPEP más o Plus, como le dicen en inglés, o se le conoce, que añade a Rusia al cartel, decidió cortar la oferta en 2 millones de barriles al día. De repente la noticia fue algo, vamos a decir, no diría espectacular, pero algo muy mal recibido por los mercados. Pero cuando se digerió y se digiere la información, se nota que los mercados están leyendo que en realidad no es tal como se presenta ese recorte de la oferta. De la oferta de petróleo de parte de la Organización de Petróleos Exportadores de Petróleo. Cuando uno ve los números e interpreta la cuota de producción que ellos tienen, ellos están promediando 41.5, 42 millones de barriles al día en producción. Sin embargo, su acuerdo, lo que ellos acordaron fue producir su cuota 43.5 millones de barriles al día. Ellos no han satisfecho su cuota, lo que acordaron producir. Entonces, cuando tomamos eso en cuenta, en realidad no son 2 millones de barriles que se está recortando, porque ellos no han podido satisfacer su producción. En realidad estamos hablando de 500,000 barriles de petróleo al día a 1 millón de barriles de petróleo al día. Eso es lo primero. Lo segundo es que también tenemos que entender que hay un historial, no de ahora, de décadas, de que la OPEP se engañan unos con otros y nunca se ponen de acuerdo. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. El mejor ejemplo de eso, y le comentaba esta mañana eso a Luis cuando hablábamos del caso, que de todos los miembros, cada cual tiene sus necesidades y cada cual tiene un parámetro, un precio que necesita para equilibrar su presupuesto al año. Cada cual tiene distintas necesidades.
En el momento, por ejemplo, hoy en día, Rusia está produciendo 1.3 millones de barriles menos de lo que acordaba producir. ¿Por qué? Porque ha puesto una alza del petróleo. En el otro lado tenemos Argelia, que está produciendo 400,000 barriles de petróleo al día menos de lo que estaba acordado en su cuota. Lo mismo con Nigeria, 800,000 barriles al día menos de lo que acordaron en la cuota. Entonces, lo que en realidad van a hacer, cuando uno traduce el corte, estamos hablando de una reducción de 500,000 a 900,000, tal vez 1,000,000 de barriles al día. Sin embargo, no se puede minimizar porque es algo significativo, sobre todo con la precariedad en que se mueve hoy la oferta y la demanda del petróleo, entre una producción de 101 millones de barriles al día y la demanda está en 99.4 millones de barriles al día. Sin embargo, ahí es donde viene el juego, vamos a decir, como un juego de ajedrez, un juego de tablero. Las necesidades de Venezuela, a medida que las relaciones de los Estados Unidos se ponen un poco agrias, para ponerlo de una manera un poco diplomática, con los saudíes, de esa manera se está obligando a Estados Unidos a negociar con Venezuela. Todos sabemos de las precariedades que tiene Venezuela. Entonces, las necesidades de Venezuela son mucho más grandes que las necesidades de los saudíes, inclusive de los rusos. Entonces, ¿qué no nos hace pensar que si Estados Unidos llega a un acuerdo con Venezuela, que de hecho ya se han presentado, se han anunciado se han publicado muchos informes de que ha habido acercamiento, de que no aumentarían su producción hasta el nivel que se necesite? Eso es una de las lecturas que se le da. La otra lectura que se le da es que también es un metamensaje, que independientemente de la oferta y la demanda, se está viendo que los saudíes y el cartel de la OPEC se está aliando con Rusia y detrás del talón con los mismos chinos. Y es un metamensaje. Por eso hoy la Casa Blanca dijo que eso lo ve como dándole la espalda a Ucrania ante el conflicto con Rusia. Por el otro lado, la lectura que también se le puede dar a esto, y me inclino más a esa parte, independientemente de que tiene carácter geopolítico, es que desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista de la tendencia económica, es un secreto a voces que los Estados Unidos está a rumbo a una recesión. Inclusive muchos se ha dicho que inducida por la Reserva Federal tratando de mitigar la inflación. Segundo, tenemos a China, que estaba pautada para consumir alrededor disminuyó como un 10-15% alrededor de su consumo por el asunto de la política que ha asumido contra el COVID con tolerancia cero, y al mismo tiempo las proyecciones de desaceleramiento de su economía, que va a pasar de un 5.1 que se estimaba a un 4.4. Entonces estamos hablando de los dos principales consumidores del mundo. Entonces la OPEC está también viendo eso y está tratando de ser proactivo, porque sabe que cuando uno interpreta los precios, se está viendo los precios estaban en 83, subió simplemente a los 88 hoy cuando cerró. Si hubiésemos estado en el apogeo del petróleo, como pasó cuando estaban los 130, hoy estuviésemos hablando de un petróleo en los $100. Entonces ellos estaban viendo el desaceleramiento de la economía norteamericana, la China y la economía global en sentido general. Entonces, de esa manera que yo creo que lo están viendo. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que tenemos diferentes, en este momento estamos viendo un reposicionamiento vamos a decir, el orden global. O sea, vemos un país como India que están consumiendo el petróleo ruso. Europa dice que para diciembre va a dejar de consumir o importar petróleo ruso. Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos al mismo tiempo está liberando sus reservas estratégicas para mitigar los precios del petróleo. Entonces, al final lo que estamos viendo es una lucha de intereses, y eso lo hemos repetido un sinnúmero de veces, que sea buena o mala una agenda, o sea buena o mala las intenciones, al final son luchas de intereses y conflictos de intereses. Bueno, Miguel, de verdad que es muy interesante siempre lo que nos planteas. Debo obligarte, de manera obligada, a preguntarte qué efecto le puedes ver en el corto o mediano plazo a esta decisión de la OPEC Plus
de hacer este recorte respecto de la planificación que se ha venido haciendo en la República Dominicana para afrontar los precios del petróleo de cara al año que viene. De hecho, se ha establecido un límite al subsidio frente al presupuesto que se ha ido trabajando para el año 2000, que se ha ido aprobando para el año 2023. Me imagino que esto tendrá un efecto, digamos que inmediato respecto de esa planificación, ¿no? Sí. Mira, yo siempre digo que soy muy cuidadoso con las proyecciones, sobre todo el precio de la energía, que son precios tan volátiles que hay un sinnúmero de variables que entran en juego que afectan el precio del petróleo, igual el gas natural. Pero de manera cautelosa, yo me atrevería a decir, salvo algo imprevisto que suceda, que la tendencia a corto plazo, estamos hablando a finales de este año, principio del año que viene, es una tendencia a la baja. Y por eso creo que vino el recorte un poquito premeditado de la OPEP, de esa manera que yo lo veo. Yo le añado a esto, a tu pregunta, que yo tuviera mucho más, yo me siento mucho más, vamos a decir, siento mucho más temor a una tendencia a la alza en el gas natural. Y más que el precio, el temor sería con el asunto del abastecimiento. Pero ya eso tiene que ver con un clima y el comportamiento del consumidor en Europa. Mira, precisamente en esa misma línea que tú señalas respecto al gas natural, va mi siguiente inquietud. Sabemos que hoy en día hay una situación de lucha por acceder al bien del gas natural debido a la situación que se ha dado entre la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ha habido carestía y hay mercados que tradicionalmente compraban en lugares que hoy en día se ven forzados a comprar en otros y eso afecta evidentemente pues la oferta. Y ha encarecido inclusive la oferta dentro de, digamos que actores que se suponen que son aliados. En el día de ayer veía unas declaraciones del ministro de Economía francés donde se quejaba de que esta guerra no puede implicar un debilitamiento de la Unión Europea porque no se puede permitir que Estados Unidos le venda a sus socios comerciales 4 veces el gas natural, 4 veces más caro que al precio que se lo vende a sus propias industrias. Entonces, digamos que esta situación que se procura con el desabastecimiento del gas natural podría tener un impacto en cuanto al precio de el petróleo como una alternativa, para fuentes energéticas. Principalmente, por ejemplo, ya se está viendo en nuestro país la necesidad de que plantas que tenían una proyección de operar en base a gas natural, pues tengan que migrar a otro tipo de combustible. De hecho, una licitación de 800 megavatios que salió y luego se suspendió dentro de las razones que se esgrimen en el rumor público, es para ampliar la base de combustibles que se permitían utilizar en la licitación para tomar algunos que tienen origen en petróleo y cómo eso podría incidir respecto de nuestra planificación específicamente, independientemente de que el precio, bueno, pues está más económico. Viendo que el gas natural cada día se complica más, de que hay proyectos a los que el gobierno apostó que hoy en día se ven muy complicados de cerrar, como por ejemplo Manzanillo, el tema de barcazas que se pensaban que iban a operar con gas natural y que tal vez hoy en día tengamos que migrar a otro combustible. ¿Cómo lo ves tú como experto en el tema? Y antes debo decir que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Quizá, Miguel, no sé si me permites hacer la pausa, te quedas con esa pregunta y volvemos al regreso para contestarla. Estamos de vuelta en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos en la cápsula, en la intervención de nuestro colaborador internacional, Miguel Andújar, quien nos estaba hablando un poco sobre la situación atinente al recorte anunciado por la OPEP Plus, que son los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia, a la cual se ha integrado. Y le hacíamos una pregunta a Miguel relacionado específicamente a la crisis de abastecimiento del gas natural, la especulación que se ha dado producto de eso en el precio y el impacto que eso podría tener respecto a la planificación del gobierno, quien se va, digamos, el gobierno dominicano que hizo una apuesta inicial respecto de proyectos de generación de electricidad en su matriz, en su mayoría en base a gas natural, y que esto tal vez force a que debamos acudir a otro tipo de combustible para poder abastecer nuestra demanda mientras esta crisis se atenúa o se le busca una solución definitiva. ¿Y cómo eso podría impactar nuestra planificación tomando en cuenta las decisiones que viene tomando la OPEP en ese sentido? Miguel, te dejaba esa pregunta, ¿crees que podamos tomarla ahora?
Sí, sí, claro, claro. Fíjate, creo que era Luis siempre decía cuando conversamos sobre el tema que no se podía, uno no podía poner todos los huevos en una misma canasta. Y eso lo hemos discutido un sinnúmero de veces. Y sin señalar o buscar culpables, tal vez es el momento que vamos a lidiar con las consecuencias. Porque creo que si la memoria no me traiciona, estamos hablando que la matriz energética es de casi un 40% gas natural en el momento. Sí, en este momento ronda por ahí, 40-42%. Entonces ahora vamos a afrontar las consecuencias de eso. Hemos comentado un sinnúmero de veces que por más viable, por más perfecta, por más limpia que sea una energía, al final del día te tiene que diversificar tu matriz energética, y que el contexto de nosotros, la realidad de nosotros es totalmente distinta, por ejemplo, de España, que España es energía renovable independiente, pero se puede dar el lujo porque si no produce lo que produce, Marruecos le suple energía vía carbón, o Francia le suple energía vía plantas nucleares de su excedente. O sea, esa no es nuestra situación. Entonces, respondiendo lo del caso del gas natural, y me voy primero con lo del ministro francés, tienen que entender que el mercado de energía es libre mercado. Suena utopía, pero esa es la realidad. Entonces, los suplidores de los Estados Unidos no están regulados por el gobierno. Inclusive se le estaba diciendo al presidente Biden, para evitar escasez en los Estados Unidos de gas natural, de que prohibiera la exportación de gas natural. Pero se dijo que no, porque por el momento se está produciendo lo suficiente para suplir a Europa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, a medida que se van despreciando los precios de la transportación, recuerdan que para transportar en el Pacífico el año pasado era $20,000, hoy estamos hablando de $3,000, $3,500. El gas, para transportar gas natural sigue siendo caro, pero no tan caro como era en el 2020 y el 2021. Entonces, el precio del gas natural en los Estados Unidos cotiza en los $8, más o menos. El mercado interno. El mercado en la bolsa de valores. Okay. Eso es para comprarlo en bolsa de valores, eso es lo que se cotiza, ese es su punto de referencia. De ahí sale a los mercados internacionales si tú quieres exportarlo. Entonces, cuando llega a Europa, se está cotizando por un asunto de oferta y demanda en los $50-52. Estamos hablando de casi 8 veces el precio. Uf. Entonces, el incentivo, si yo fuera productor de gas natural, yo hago lo mismo, aunque suene feo, es la realidad. Capitalismo 101, suena cruel, pero es la realidad, porque no está regulado por los gobiernos, son compañías privadas. Entonces, esa es la primera parte. Respondiendo a la parte de la República Dominicana, tú dijiste algo que es muy cierto. Una de las variables, por eso yo siempre trato de ser cuidadoso con el precio del petróleo, es que la presión del gas natural de muchísimas plantas que la hay a nivel en diferentes partes del mundo, igual que en Santo Domingo, que puedan hacer la transición de gas natural a derivados del petróleo, va a tal vez a ceder presión al gas natural y traspasar la presión a la producción de petróleo y por ende nivelar los precios y tal vez presión hacia la alza del petróleo. Eso es a largo plazo. ¿Perdón? Eso que dice Miguel es muy importante, porque ahora mismo la mayoría de las centrales a gas natural, muchas están adecuando su sistema para poder generar con fuel, ya sea fuel oil número 6, que es HFO, o con gasoil. Y si ustedes se fijan también cómo ha sido la tendencia de las licitaciones últimas que ha hecho el Estado, salvo la de 800 megavatios de gas natural que es en la zona de Manzanillo, las que son de emergencia, son centrales que van a comenzar generando con fuel oil, por el tema de lo que ya se está previendo. O sea, tienen la posibilidad de gas natural, pero también fuel oil. Eso es lo que se llama dual fuel, los generadores. Y eso es lo que de ahí te iba a hacer esa pregunta, que no sé qué cantidad o qué, porque ese tema no lo domino. ¿Qué cantidad de las generadoras térmicas tienen esa capacidad de hacer la transición a fuel oil o a gasoil? Bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Billy Romero, que quería comentar que, no sé, Billy, puedes darle adelante. Compañero, usted está muy en lo correcto. El precio del gas natural ha sido X5, se ha multiplicado su base en base a lo que cotiza la bolsa,
y hoy en día es inviable. Los proyectos de República Dominicana tienen que ser renegociados y te quería dar por lo menos una pequeña primicia que me llamó la atención, tú que vives en Estados Unidos. Cuando a Biden le interrogaron o le preguntaron, ¿qué pasa con los precios del gas natural? Él dijo, bueno, es que estamos tardando mucho con llegar a la movilidad electrónica. Eso es una respuesta muy inviable. Se supone que el gas natural era un proceso de transición o un combustible intermedio entre la solución definitiva y lo que tenemos hoy en día. Y estamos emigrando al fuel oil, que tiene una base en carbono. Igual que el gas natural, el GLP, el diésel, todo tiene base en carbono. Entonces quería saber tu opinión en base a los biofuels. ¿Qué tal? Estuve en una reunión muy chula esta mañana con una compañía que en la región va a ser un blending de combustibles con componentes bios que no vienen del carbón, sino que vienen, por ejemplo, como de la légula de maíz. Entonces ahí viene el tema de lo que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero el tema de lo que sucedió cuando queríamos llevar como alternativa el etanol. Entonces se produjo la escasez de alimentaria. Entonces, eso es un problema. Por más que uno lo vea, suena una respuesta muy política, pero como quiera que uno lo cuadre, es un problema, porque si concentramos todo en un solo sector, va a haber escasez. Entonces, eso es cierto, Miguel, lo que tú dices. Aquí hace unos años ya se intentó a través de lo que es el IBI, el Instituto de Innovación en Biotecnología Industrial que tiene la República Dominicana. Inclusive ahí tienen tienen toda una maquinaria para procesar y crear biodiesel. Y se convirtieron varias unidades de algunas instituciones del Estado a biodiesel, pero llegó un punto que eso no pudo proliferar porque estaba en cuestionamiento la disponibilidad de suelo útil para fines agrícolas y crear alimentos comunes, o tú tener una gran extensión de terreno que podría servir para temas agrícolas, pero para sembrarlo, por ejemplo, de higuereta, que esa era una de las opciones que se tenía en su momento, y así sucesivamente. Es un tema un poquito complejo. Bueno, de lo contrario, yo digo, como el gobierno se tiró adelante con ese tema de los biodiesel y se armó un boom con eso, creo que si hubiera tenido el impacto que debió de tener, pues hoy en día tuviéramos mucho más grande, la flotilla mucho más grande con ese tema, con esa situación. Sí, pero es que el problema no es la movilidad. El problema, el compañero lo dijo, el problema es la generación eléctrica. Esa es la mayor cantidad de uso de combustibles que necesitamos hoy a mediano y tal vez a largo plazo. Resulta, y vengo yo para decirle, que República Dominicana consume cerca de 800,000 barriles de fuel oil por mes. Más o menos 10 millones de barriles al año de fuel oil. Y le pregunto a ustedes, todos, ¿qué tal si un 10% de eso cumpliera con requerimientos bio, que viene con una base no carbónica, que viene con una base no de carbón, sino de artefactos orgánicos, como la légula de maíz que le hice comentario, y cumplimos con regulaciones internacionales de la ONU, como la ESG, Environmental, Social and Governance, y poco a poco emigramos a una sustitución paulativa, o sea, descalonada, del uso del carbón. No reduciendo por completo la huella de carbono, pero si un 10% tu empresa, que hoy en día consume fuel oil, lo estás comprando con productos bio, ¿qué tan positivo sería para el mercado? Sí, me gustaría, muy bien, Billy, me gustaría dar una opinión, pero antes de eso quiero hacer una pregunta a Miguel, que es quien más está estudiando todos los commodities relacionados con los derivados del petróleo. ¿Cómo ha sido el movimiento del propano mundialmente? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido tan volátil a la alza como los demás? No ha tenido la misma volatilidad, y para serte sincero, no manejo el cierre de hoy en el mercado, a qué precio cotiza, pero sí te puedo decir que no ha tenido la misma alza
ni la misma volatilidad del petróleo, derivada del petróleo como gasolina, gasoil o el mismo gas natural. El gas natural ha sido el exabrupto de este año. Pero no, ha sido más estable. Igual la tendencia ha sido alcista porque todo ha subido, absolutamente todo, pero no de la manera exorbitante como el petróleo y sus derivados. Bien, muchas gracias por tu respuesta porque apoya más a lo que sigo pensando. Lo primero es recordar, como tú bien dijiste, que siempre hemos manifestado que ha sido excesivo esta dependencia del gas natural que estamos teniendo como país, cada vez más los proyectos que están en curso, en construcción, en planificación, aprobados. Es muy peligroso por esta alta dependencia y ya lo estamos viendo. Entonces, vamos a ver qué soluciones, vamos a plantear soluciones, a analizar. Lo primero es siempre, claro, apoyar más las fuentes renovables. Y lo primero es que le pedimos al gobierno, si nos escucha, que el apoyo a las renovables siga creciendo aún más, pero que sea más real, menos burocrático, más rápido, que las autoridades sean mucho más amigables para todo el esfuerzo que se está haciendo dentro de las renovables y dentro de ello lo que es el autoabastecimiento por paneles solares, por ejemplo. Esto pudiera ayudarnos bastante. Asimismo también por el biodiesel, los bios, mayor apoyo al respecto, claro que sí. Y un factor del cual no hemos hablado, y lo voy a hablar por la pregunta que te hice, y es pensar en ver cómo se pudieran construir, instalar, contratar, estudiar esto, porque lo que le voy a decir está estudiado, y es generadoras pequeñas en comunidades a propano, es decir, a gas licuado de petróleo. No es que sería nuestra salvación, ¿verdad? Es un combustible que igual es un derivado del petróleo, pero históricamente se ha visto que su fluctuación no es como los demás. No es como el diésel, no es como el gas natural. Históricamente el gas licuado de petróleo o el propano se mantiene más estable en el tiempo. Y nosotros somos uno de los países que más gas licuado de petróleo o propano movemos en el mundo per cápita, de acuerdo a nuestro tamaño, de acuerdo a nuestro parque vehicular, de acuerdo a nuestra demanda. Entonces, eso no se ha explorado, pero eso existe. Hay tecnología para poder inyectar energía a la red en base a propano. Yo incluso me comprometo para unas próximas entregas traerle más información de la que vi. Sí, le pido al mismo gobierno, que sé que sí, que nos escuchan porque es un gobierno que está muy pendiente a los temas que tienen intención de aportar, como lo es este programa, que esos esfuerzos por la diversificación se sientan mucho más, porque si cuando hablamos con los que participan, en los que están instalando fuentes renovables de energía, ese no es su sentir. Sí, hay mucha legislación, sí hay muchas reuniones, sí hay muchas noticias, pero en realidad, la burocracia sigue existiendo de una manera preocupante. Hoy más que nunca necesitamos que esa burocracia se rompa fuertemente y pensemos en el propano. Aquí nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de propano muy privilegiada con respecto al Caribe, con respecto a Sudamérica. Eso hay que aprovecharlo. Entonces se puede generar a propano, no igual, naturalmente, no igual, porque no estamos hablando, no son productos totalmente iguales, pero sí puede aportar. Bueno, mira, Luis, quería decir que este segmento ha sido patrocinado por la marca de combustibles Next. Y llevamos más lejos. Le quiero dar las gracias a Miguel, nuestro colaborador permanente, radicado en la ciudad de Miami, por haber estado con nosotros en el día de hoy, siempre edificándonos respecto de la actualidad de los temas de interés. Miguel, esperamos contar contigo en tu próxima participación, en tu cápsula Juegos de Inversiones. Muchas gracias. Le pido a todos ustedes que mantengan la sintonía porque luego de eso vamos a venir a hablar ya directamente con nuestro colaborador Billy Romero, Rafael Romero, en su cápsula Emprendimiento, Innovación y Futuro. Por favor, manténganse con nosotros. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.